Bienvenidos, ¿sí? Bienvenidos a todas las personas que están en este Zoom, que son muchas, ¿sí? ¿Y quién soy? Mi nombre es Miguel Antonio Juárez y soy fundador y director de Entrenándome Autismo. Entrenándome Autismo es una organización en la que nos encargamos de trabajar el tema de la condición del autismo en sí. Y también trabajamos con TDAH y otras condiciones. Lo importante de esto es que esta organización trata de llegar a los padres. Y el llegar a los padres es muy importante porque esto les permite a ustedes poder trabajar con sus hijos, ¿sí? Y poder aprender sobre lo que es el autismo en sí y por qué se produce y qué es lo que lleva a que las personas, los chicos, tengan ciertos comportamientos, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que ustedes aprendan. Señor, disculpe un momentito, disculpe señor, sería conveniente que los señores que tienen prendido su audio, que lo apagaran por favor porque están interfiriendo. La señorita Rosario Salas, por ejemplo, tiene prendido su audio, la señorita Judith Carrión, por favor. Gracias. Si pueden apagar sus micrófonos estaría bueno, ¿sí? Les voy a agradecer. Hola. Hola. Creo que Janet Peralta y Pamela tienen los micrófonos prendidos. Sí. No es algo. Ahí está, yo lo pongo mudo desde acá, no hay problema. Bueno, ahí he puesto mudo a todas las personas, ¿sí? Así que no se preocupen. Bueno, como les decía, lo importante de esto es que ustedes, los padres, sepan cómo manejar el tema de la condición. El autismo no es una condición complicada de manejar. Lo que sí es que tienen que saber muy bien cómo tratar y cómo llevar a sus hijos para que ellos sean más funcionales a medida que van creciendo. Lo importante es que al poder ustedes hacer que sus hijos sean más funcionales, eso los ayuda a los padres mismos a poder conocerlos más y los chicos mismos también a conocerse a sí mismos. Y eso es lo más importante que tenemos todos. Y eso es muchas veces lo que nos diferencia a nosotros los autistas del resto de las personas. ¿Sí? Entonces, se puede trabajar. Ustedes mismos, padres, pueden trabajar toda esta situación. ¿Sí? Bueno, la mayoría de todas las personas son de acá de Perú. ¿Sí? Así que a las nuevas personas que van ingresando, les voy dando la bienvenida. ¿Qué es el autismo en sí? ¿Qué significa ser autista? El autismo es una condición de comportamiento y eso lo tienen que tener en claro, ¿sí? Y tener presente. Y un comportamiento se corrige con otro comportamiento. ¿Sí? Lo importante es que muchas veces las personas piensan que las terapias o otra actividad que uno tenga con los chicos puede corregir o puede curar, decimos esa palabra, el autismo. El autismo no se cura. El autismo, los chicos, nuestros hijos van a ser autistas toda la vida, como lo soy yo, como lo es mi esposa y todo eso. ¿Sí? El tema es que nosotros tenemos que trabajar. Ustedes como padres pueden trabajar para que sus hijos sean funcionales. Todos somos funcionales en lo que hacemos. Yo soy funcional en mi trabajo. Las madres son funcionales siendo madres y los chicos también son funcionales con su condición. Entonces se puede trabajar. Las personas neurotípicas también tienden a ser funcionales con su condición. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos? Trabajamos en espejo, autistas y neurotípicos.
¿sí? Lo que hace uno no lo hace el otro, y lo que hace el otro tampoco lo hace uno, ¿sí? Entonces, muchas veces, de acuerdo a la situación en sí, trabajamos de un modo distinto, pero siempre trabajamos del mismo modo, ¿sí? Los resultados son distintos, pero lo importante es que los chicos, que las personas autistas, aprendan a poder salir adelante, ser independiente, tener un trabajo, poder estudiar. Yo he visto muchas de las preguntas que me mandaron de los cuestionarios y los padres siempre se preguntan por el tema de si sus hijos van a tener amigos, si sus hijos van a poder trabajar, si sus hijos van a poder tener una vida concreta. ¿Sí? Sí, sí lo pueden. Pero lo importante de todo esto es que ustedes, los padres, los pueden ayudar. Ustedes, los padres, pueden trabajar con ellos. Y de este modo no estoy sacando de lado a los profesionales. No, también lo estoy incluyendo. ¿Por qué? Porque los profesionales tienen que ayudar a los padres a que ellos sean funcionales y trabajen con respecto a la condición de sus hijos, que lo pueden hacer. Y eso es importante. ¿Sí? Yo estaba pensando antes de comenzar con esto en cómo hacer para que esto sea más práctico para ustedes. Si bien acá tenemos, esta charla va a durar 2 horas, también se la puede extender. Yo he llegado a tener charlas o conversatorios de 5 horas. Y lo importante es poder llegar a ustedes con toda la información necesaria de lo que es el autismo. Obviamente que vamos a ver algunos puntos importantes, como lo que les decía que es el autismo. ¿Sí? Y después vamos a ir a la parte de las preguntas. Así que prepárense y van a recibir mucha información. Bueno, ahora, habíamos hablado sobre lo que es el autismo en sí, que es un comportamiento. Y como dicho comportamiento, se lo puede trabajar con otro comportamiento. El autismo tiene y se asienta, y es cómodo sobre 3 pilares. Los 3 pilares del autismo son literalidad, lógica y rutina. ¿Sí? Entonces, el punto es que cuando uno padre trabaja sobre estas situaciones, los chicos tienden a sentirse más cómodos. Pero acá hay una particularidad. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que se sienten cómodos? ¿Los chicos o su autismo? Obviamente que es su autismo el que se siente cómodo trabajando y siendo literal, siendo lógico y siendo rutinario. Dentro de lo que son los estudios que se hicieron desde los años 30 hasta ahora, siempre se ha hablado de que los autistas somos rutinarios. Sí, somos muy rutinarios. Pero cuando se trabaja con la rutina misma, eso no es bueno para nosotros. Eso nos hace más autistas. ¿Por qué? Porque es uno de los pilares del autismo. Entonces, los padres y los profesionales tienen que aprender que mientras somos más rutinarios, somos más autistas. Entonces hay que romper. Hay rutinas buenas y rutinas malas, como siempre le digo a los padres. Las rutinas buenas, que son las que se tienen que mantener y son las que los chicos tienen que aprender, es a dormir, un horario para dormir, a higienizarse, tienen que aprender también a vestirse, y eso es una rutina que los chicos la toman como propia. ¿Sí? Y es importante estudiar, poder saber el tema de los horarios y respetar los horarios, que es importante. ¿Sí? Y tenemos rutinas que son muy prácticas, que es hacer caso a los padres, hacer caso a los maestros, que en cierto punto la podríamos tomar como rutinas que muchas veces van y vienen, porque los chicos a medida que van creciendo van teniendo un temperamento mucho más fuerte y van adquiriendo una personalidad totalmente distinta. Entonces
cuando son niños, tienen una forma de comportarse. Cuando son grandes, empiezan a adquirir otra forma de comportarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cambian las rutinas. Hay rutinas malas, como son ver siempre el mismo dibujo animado, repetir siempre las mismas palabras, jugar siempre con los mismos juegos, vestirse siempre con la misma ropa, ¿sí? Ir siempre por el mismo camino cuando uno tiene que ir a la escuela. Entonces los chicos, al acostumbrarse a esas situaciones, se empiezan a hacer más, son más rígidos y se vuelven rígidos. Y eso no les permite avanzar y no les permite ir un paso más adelante. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? El cerebro en sí, cuando se tiene una rutina, el cerebro no trabaja, se queda quieto, se queda estático. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere trabajar con sus hijos, o con una persona con autismo, al ser rígido, no hay ninguna razón para que los chicos quieran cambiar. Y por eso siempre se vuelven más, y cada vez se hacen más rígidos. Pero cuando uno les cambia la rutina, el cerebro, ¿qué es lo que hace? Cambia de posición, empieza a trabajar, empieza a moverse. ¿Por qué? Porque va ingresando información nueva, información continua, y nuestro cerebro la va relacionando, la va captando y también va aprendiendo de la misma información. Y los chicos, mientras más información tengan, avanzan más todavía. ¿Sí? Y eso hace que cada vez podamos ir más adelante, podamos avanzar en las cosas que nosotros como padres queremos, y también los chicos pueden avanzar en las cosas en las que ellos quieren, porque nunca van a tener un cartelito que puede salir que diga stop, no hagas esto, ¿sí? No te manejes de este modo. Entonces, lo importante de esto es cómo trabaja la familia con todo eso. ¿Sí? Que termino con esto, con esta idea, y pasamos a ese tema. Entonces ya saben, no trabajar con la rutina, no ser rutinario, no hacer a nuestros hijos rutinarios que no es bueno. Después, el otro tema es qué tan literales somos. Somos muy literales. Los chicos al comienzo, en la primera infancia, en la segunda infancia, pueden uno como padre manejarse a través de la literalidad para que los chicos aprendan y capten cosas de nosotros. ¿Sí? Los chicos a esta edad, antes de la adolescencia, tienden a ser como esponjas. Absorben toda la información y todo lo que uno le diga como padre, lo bueno y lo malo. Y no solo como padre, sino todo lo que ellos ven a su alrededor. Y ser literal nos ayuda a nosotros, porque es como un empujón que tenemos nosotros, los autistas, para hacer alguna actividad. Pero muchas veces no vamos a depender siempre de personas que nos hablen literalmente y de personas que siempre nos manejen como nosotros queremos. Siempre las personas presuponen que uno ya sabe sobre ciertas cosas. Siempre cuando uno quiera ir a un país o hable con otras personas, siempre existen jergas, podemos decir, o modismos dentro de la habla, que también lo tenemos que aprender. O ustedes mismos como padres, cuando están apurados en una situación y no son muy literales con sus hijos, entonces le dicen, en vez de decirle, tráeme el vaso azul que está arriba de la mesa, le van a decir, tráeme el vaso que lo necesito. Y los chicos muchas veces no saben hacia dónde ir, por dónde guardan los vasos, o qué vaso quiere el padre o la madre. Entonces, muchas veces los chicos lo van a ver que se detienen a pensar tratan de relacionar ese tipo de información. Entonces, uno como padre se enoja. Uno como padre le dice o piensa que su hijo no lo escuchó o no le entendió lo que uno quiso decirle. No.
muchas veces como nosotros hablamos con ellos, muchas veces es el modo en que nosotros nos manejamos con ellos, ¿sí? Entonces, pero los chicos a medida que van creciendo, tienen que ir cediendo con su literalidad, tienen que ir aprendiendo cosas, tienen que ir aprendiendo modismos o formas de hablar, y eso es importante. Y eso lo van a poner en práctica siempre durante la adolescencia y durante la adultez. Entonces, el tema de la literalidad es hasta cierto tiempo, hasta cierta edad. Y después los padres pueden ir sacándole palabras a la oración o agregándoles otra para que los chicos empiecen a relacionar y empiecen a entender sobre cómo es toda esta cuestión del lenguaje, cómo es la cuestión de la comunicación. Obviamente que, como les decía, mientras los padres son más literarios, no ayudan mucho, porque los chicos siempre van a querer que le den la información concreta para ellos poder avanzar. Pero no lo estamos ayudando. Tenemos que darle sorpresas, tenemos que darles ciertas situaciones para que ellos piensen por sí solos y aprendan y vayan experimentando esto para poder avanzar, como les dije. ¿Sí? Otra característica importante dentro de los tres pilares es el tercero, que es la lógica. ¿La lógica qué es? El darle una explicación concreta a una persona para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Si uno a su hijo le dice, necesito que te bañes porque estás sucio, eso es. Entonces él va a decir, ah, sí, tiene lógica que me bañe porque estoy sucio. Entonces lo va a hacer y va a realizar esa orden. Quiero que comas porque necesitas alimentarte. Tiene una lógica. El comer tiene una lógica, que es alimentarse, crecer, tener más fuerza. ¿Sí? Cuando uno le dice a sus hijos, quiero que vengas a cenar y a comer, y los chicos dicen, ¿por qué lo voy a hacer? Muchas veces piensan eso, y más cuando son adolescentes. No lo quiero hacer. No lo voy a hacer, o prefieren procrastinar, o sea, ver televisión o hacer otra actividad antes de hacer esa situación. ¿Sí? Entonces, ahí hay algo importante en cómo uno como padre puede manejar la situación. Hay que tener en cuenta que en el autismo son muy diferentes los varones y las mujeres. Las mujeres son muy dominantes y los varones son muy territoriales. Todos los padres que están acá invitados hoy en día van a poder quizás darse cuenta de que sus hijos muchas veces, o hijos o hijas, o son dominantes o son territoriales. ¿Sí? Dominante es la persona que pasa por encima de la otra para tener algo. Y no, yo no voy a cambiar de forma de ser porque vos me lo digas. Yo soy quien soy. Muchas veces piensan así. Y los varones muchas veces son territoriales. ¿Por qué? Porque todo su espacio en donde se mueven les pertenece. Por eso es que somos muy buenos cuando sabemos cuando nos tocan un libro. Reconocemos cuando nos tocan un papel del escritorio. Cuando nos cambian la ropa de lugar, ¿sí? El tema de la hora también. O sea, nos damos cuenta de todo eso. ¿Por qué? Porque somos territoriales y nos enojamos. ¿Por qué? Porque no queremos y somos inflexibles ante los cambios. Porque nuestro territorio se tiene que mantener como nosotros queremos. Entonces, los padres tienen que acostumbrarse, tienen que recordar esta frase, entrenando mi autismo, que es acostumbrarme a no acostumbrarme. Y es importante eso. Entonces, uno como padre, muchas veces, no sé si ustedes habrán recordado cuando eran adolescentes, en decir, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué tengo que volver temprano a la casa a dormir temprano? ¿Por qué tengo que ir a estudiar? ¿Por qué tengo que hacer la tarea en este horario si la puedo hacer después? Así como antes era esto, cuando ustedes eran jóvenes o niños, los chicos se preguntan ahora,
sean adolescentes, sean niños. ¿Por qué tengo que hacer esto? No, no lo voy a hacer. Estoy cómodo jugando, estoy cómodo con la play. Pero ustedes son los padres, ustedes tienen que marcar la autoridad. Y la lógica los ayuda cuando son niños en hacer entender a ellos que por qué tienen que hacer las cosas. Y eso también es información. Te tienes que lavar los dientes porque no es bueno porque terminaste de comer y te va a quedar resto de comida. Te tienes que bañar porque es importante. Tienes que estudiar porque es importante. Y así. Entonces los chicos cuando captan esa información lo hacen. Porque saben y aprenden que uno tiene que estudiar para ser alguien en el mañana. Que uno tiene que lavarse los dientes para sacarse todas las impurezas de la boca. Recién ahí lo hacen. Recién ahí empiezan a ceder muchas veces en ciertas órdenes. Pero también dijimos que el autismo se asienta sobre la lógica, que es un pilar del autismo. Entonces, cuando son a medida que ustedes van trabajando con sus hijos, tienen que trabajar también el tema y no ceder mucho campo, no ceder mucho camino, porque están cediendo al autismo, no a sus hijos. Y ahí hay una gran diferencia. ¿Sí? Ahora vamos a tocar el tema, esto va a quedar en las preguntas, ¿sí? Pero no es muy complicado de entender. Simplemente que estos pilares ayudan a los padres a entender lo que es el autismo y también ayudan a saber cómo trabajar con nuestros hijos. El otro tema importante es la familia. ¿Sí? La familia es un factor trascendental en esto, porque la familia es la que acompaña. Los chicos, nosotros, los chicos autistas, aprenden de la familia, aprenden de los padres, aprenden de las cosas que uno les puede enseñar. ¿Sí? Entonces, uno no tiene que, por así decirle, tenerle miedo a la condición. Y uno tiene que trabajar, enseñarle a nuestros hijos y hacer que nuestros hijos, a medida que van aprendiendo, vayan experimentando lo que van aprendiendo. Porque eso los ayuda. Eso es bueno. ¿Sí? La familia es un factor y es un motor importante de aprendizaje. Yo muchas veces les digo a los padres que tienen que ver videos de leones. Porque los leones son unos animalitos que tienen un comportamiento muy parecido a los autistas. Tienen poca empatía, no son muy sociables, son muy territoriales y son muy dominantes. Entonces, cuando ustedes ven documentales de leones, van a ver que ¿quiénes les enseñan a cazar a los cachorros? Los que pertenecen a la familia. ¿Quiénes son los que cuidan al cachorro? La familia. Y la familia es la que, cuando los cachorros tienen cierta edad, le dan un empujón para que sean más independientes. La familia es la que les provee esa situación. Y la familia también les provee más cosas, en donde uno aprende y uno reconoce cosas. ¿Sí? Los profesionales tienen que trabajar con la familia. Los profesionales tienen que saber cómo y por qué los chicos muchas veces actúan de cierto modo con sus padres o con sus hermanos. Y esto va a hacer que reconozcan mejor el cómo trabajar. Los profesionales tienen que trabajar no con la criatura, tienen que trabajar con su autismo. Porque lo que hace fuerte a la persona en ese momento, y la que lo maneja, es el autismo. Y después que uno reconoce por qué tiene ciertos comportamientos, recién ahí trabajar con la familia, para que la familia también aprenda y reconozca estas situaciones. Porque los chicos muchas veces están más tiempo con la familia que con los profesionales. ¿Sí? Esto le va a dar autonomía a los chicos.
Esto va a hacer que los chicos aprendan a ser autónomos. Esto los va a ayudar a que, a medida que van creciendo, vayan captando más información. ¿Sí? Patricia Subir. Entonces, lo que sucede es eso, ¿sí? La familia, como les dije, trabajen en familia, trabajen en equipo, trabajen en conjunto y van a poder ayudar mucho más a los chicos y a las personas con autismo. Después, otro tema importante es el comportamiento. ¿Sí? El comportamiento autista es muy particular. El comportamiento de las personas con autismo muchas veces lo piensan que al ser un comportamiento muy errático es una discapacidad. Y el autismo no es una discapacidad. Como les dije anteriormente, el autismo es un comportamiento. Obviamente que tenemos comportamientos particulares. ¿Quién no los tiene? Todo el mundo. Todo el mundo tiene un comportamiento con el que se siente muchas veces, se siente sofocado, quiere escapar. Muchas veces tiene un comportamiento con el que trata de lidiar constantemente. ¿Sí? Y ahí es un punto interesante. Porque las personas en sí con el tema del comportamiento tienen la sexualidad. Es un carácter importante que les preocupa mucho a veces a los padres. El tema de las crisis también. El tema de la normalidad. Nadie es normal. Nadie es, todos tenemos algo particular. Pero muchas veces piensan que nosotros tenemos o cuestiones cognitivas, no estamos conectados cognitivamente o no estamos, o no somos conductuales, ¿sí? O la cuestión de nuestra sensibilidad es muy particular. ¿Por qué tenemos comportamientos como, por ejemplo, las estereotipias o las escolarias? Eso no son características propias de la condición. Cuando se trabaja mal con los chicos, empiezan a surgir estos comportamientos, estas características particulares. Cuando no se trabaja con el autismo se da cuenta y empieza a, entre comillas, a aprender las luces rojas. Y las luces rojas son las que hacen que a uno como profesional y a uno como padre se den cuenta de que hay algo raro, de que pasa algo. ¿Por qué? Porque el autismo se defiende. Se defiende cuando hay algo distinto y que viene del exterior y que quiere cambiar en sí la condición. Entonces, cuando suceden esas cosas, empiezan a aparecer estas características, como les digo. Empiezan los chicos a tener un comportamiento muy particular. Y esto está muy presente en la adolescencia. Muchas veces los chicos, y a mí me pasó, y a muchos, pensábamos que el mundo era de modo totalmente particular, que estaba adecuado a nosotros. Pero cuando llegamos a la secundaria y entendimos que hay muchas personas, hay muchas formas en que las personas se llevan y se manejan, de que tenemos que respetar muchas normas, ya sea en la escuela, en la casa o en otras cosas. Cuando empezamos a hacer las cosas por nosotros mismos, nos causa muchas veces un problema. Y a muchos chicos y a muchas personas autistas, a partir de la adolescencia es cuando comienzan las crisis. Y las crisis son muy particulares. Y las crisis forman parte de un comportamiento de la condición.
Entonces, esas situaciones, uno como padre la puede sofocar. Cuando se habla de que las crisis aparecen cuando son niños, no. Porque un niño, durante una crisis, no va a empujar a la madre o al padre o a la abuelita por la escalera. No la va a agarrar, no va a poder porque no tiene altura, pero no la va a agarrar del cuello. O no va a hacer otras actividades, otras cosas feas. En la adolescencia sí. Y en la adolescencia es donde se marca mayor cantidad de crisis. Y así van siguiendo. Pero uno como padre puede ayudar a sus hijos a trabajar en este tipo de comportamiento. Los padres, como les dije, forman un factor importante. Por eso esta charla se llama Autismo en Familia. Porque ustedes tienen el poder para poder manejar a los chicos. Ustedes tienen que saber el cómo poder lidiar ante una crisis. Muchas veces se dice que en la crisis uno tiene que abrazar a los hijos. No, no les conviene abrazar a un hijo cuando tiene crisis. Ni tampoco mirar a los ojos. ¿Ustedes mirarían a los ojos a un león que está muy enojado? No. Porque eso es una característica de confrontación. Y si a nosotros los autistas, cuando estamos teniendo una crisis, o estamos por tener una crisis, nos miran a los ojos, reventamos. Seguimos con la crisis. Y cada vez peor. Entonces, muchas veces lo que tienen que hacer los padres es dejarlo, irse. Hay situaciones en donde los chicos avisan cuando están por tener una crisis. Cuando empiezan a hablar y a tartamudear, cuando empiezan a no localizar o poner bien las palabras. Hay otras situaciones que empiezan muchas veces a sudar o se ponen nerviosos y empiezan a tener ciertos comportamientos erráticos, como caminar de acá para allá. Otras veces los chicos están muy callados o tienen una mirada muy directa. Si hay chicos autistas que no miran, en las crisis es cuando más miramos. Porque necesitamos, es como que algo nos pide que tenemos que sacarnos las cosas de adentro. Y muchas veces actuamos con la primera persona que tenemos delante. Y nos queremos descargar. Entonces, cuando están sucediendo estas cosas, los padres tienen que irse. Pueden ir, si fuman, les aconsejo que salgan a fumar, a dar una vuelta por ahí y vuelvan, porque a los chicos después se les pasa. Y las crisis son muy rápidas, muchas veces duran 5 minutos. ¿Sí? Y así hay otros tipos de comportamientos, como le decía, que son muy particulares. ¿Por qué los chicos tenemos escolarias? ¿Por qué repetimos las cosas? Eso te quiere decir porque somos muy literales. Y recuerden que el ser literal es un pilar dentro del autismo. Y si los padres son muy literales con los chicos empiezan a adquirir este comportamiento de las escolarias y a repetir palabras. Y los padres, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cambiarle el foco, cambiar las palabras. Así como nosotros somos literales hablando y pronunciando las cosas y actuando también. Entonces, si los padres les pueden decir a los hijos, quiero que te laves los dientes, y los chicos, ¿qué es lo que van a repetir? Quiero que te laves los dientes. Entonces los padres cambien las palabras y le digan, lávate los dientes, o me voy a lavar los dientes. Entonces los chicos dicen, me voy a lavar los dientes. Listo, y lo van a hacer. Porque así lo que repiten lo hacen, porque son literales. ¿Sí? Pero las escolarias no son buenas, no ayudan, porque eso no hace más literal. Pero pueden trabajar para ir cediendo ante estas situaciones. Y quizás no es, o sea, maneja la escolaria, pero no porque los padres son muy literales, sino porque hay otro factor con el que no se está trabajando bien en el autismo. Quizás son muy rutinarios, y al ser muy rutinarios, adquirieron el tema de las escolarias. Y la escolaria es algo típico de la condición.
Entonces hay que sacarla. Igual con respecto a las estereotipias. Tenemos estereotipias características. Esta, cuando estamos contentos. Esta, cuando no sabemos qué hacer. Hay chicos que se rajan la nuca, se tocan las orejas, ¿sí? O, o otras cosas. Entonces, todo lo que nosotros movimiento y lo hacemos rutinario es una estereotipia. Y los padres la pueden cortar. Hay muchas estereotipias que son características de la niñez. Pero las personas neurotípicas también la tienen, como siempre les digo. ¿Cuáles son? Chicos neurotípicos que se chupan el dedo para dormir, que necesitan chuparse el dedo porque necesitan hacer esto para poder realizar aquello. ¿Y qué es lo que hacen los padres neurotípicos? Lo corrigen. Le cambian el foco. Cuando las personas están paradas en el banco, haciendo fila para hacer alguna actividad bancaria, y cuando la fila es larguísima y pasan las horas, ¿qué es lo que hacen las personas? Se golpean, se tocan la oreja, o están con la lapicera todo el tiempo, o están con el pie, mueven el pie, ¿sí? Eso es una estereotipia. Y es característica en cómo la manejan, porque siempre la manejan. Todas las personas tienen algo en particular, ¿sí? Entonces, así como las personas neurotípicas tienen estas características de comportamiento, nosotros también. Nosotros las podemos corregir cuando somos niños. Y adolescentes se pueden corregir, se las pueden trabajar. Entonces, no es algo distinto a cómo nos manejamos. Recuerden, siempre nos manejamos en espejo, siempre. Las personas neurotípicas adquieren comportamiento cuando son adultos y nosotros los autistas adquirimos comportamiento cuando somos niños. Ellos son muy sociales, nosotros no lo somos. Eso no significa que nunca tengamos. Yo tengo amigos, pero el tener amigos, yo tengo un solo y me comunico con esa persona una vez cada 6 meses, creo yo, una vez cada año. Pero eso no significa que no sea sociable. Es de acuerdo a cómo nosotros manejemos estos comportamientos lo que nos hace más funcionales. Y todos son así. Los neurotípicos son funcionales en base a su comportamiento. Un servicio higiénico de los... ¿Esto qué quiere decir? Que ellos son sociales, entonces se van a manejar socialmente. Y eso es ser funcional. Y esos son funcionales con su condición. Entonces, nosotros no somos sociales, pero tenemos que ser funcionales. Tenemos que aprender otras cosas. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. ¿Sí? Bien. Sí, escucha bien. Sí, se escucha bien. Genial. Bueno. Entonces, esta charla es para darle a ustedes a entender de que el autismo no es la oveja negra de las cosas. Es un comportamiento más. Y por ello hay que manejarlo de ese modo. Muchas veces, y en las charlas que he manejado anteriormente, hay cosas que le preocupan a los padres. Hay factores muy importantes que los padres muchas veces no suelen, no pueden manejar, no saben cómo manejar. Y uno de esos factores es el habla. El lenguaje es muy importante, ¿sí? Ustedes se preguntarán,
¿Por qué yo hablo? Acá hay una chica que 47 que dice que no escucha nada. No sé si será su micrófono, cuando ya lo manejarán por WhatsApp. El tema del habla es importante, ¿sí? Recordemos que las personas autistas no somos sociales, ¿sí? Y por eso no manejamos ciertas características sociales. O la mantenemos un poco, no la tenemos tanto, no somos muy prácticos con ellas. ¿Sí? Hay muchas veces que los padres dicen, mi hijo habla, sí, no dicen muchas palabras. O hay otras veces que dicen, mi hijo no habla nada, solo se maneja con balbuceos. Es que los chicos balbuceen no significa que no hablen, significa que pueden hablar, pero hay que trabajar. Los chicos que dicen sí, no y pocas cosas, hay que incentivarlos, hay que preguntarles más cosas. Y ustedes como padres lo pueden hacer. Pongamos un ejemplo. Manejemos un nombre. Voy a utilizar el nombre de mi esposa. Pero, Jessica, ¿esta taza de qué es? ¿Esta taza qué color es? Cuando Jessica dice blanco, listo, ya está. Le preguntan otra cosa. Jessica, ¿esto qué es? ¿Esto figura de qué es? ¿Es del cuerpo humano? Sí. Listo, ya está. O le sacan palabras. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? El cuerpo humano. Listo, ya está. Ya dijo. ¿Qué color es esta carpeta? ¿Esta caja de qué es? Pasame tal cosa. Pasame aquello. El auto. ¿Qué color es el auto? Todas esas cosas, preguntando, ayudan a que los chicos vayan largando palabras. Cuando ustedes salen, pueden llevar a sus hijos a la escuela. ¿Sí? Ustedes salen, llevan a sus hijos caminando o los llevan en bus en muchos casos. Bueno, cuando los lleven, aprovechen y háblenle y pregúntenle cosas. ¿Ese auto de qué color es? ¿Qué número de matrícula está acá? ¿Cuántos pisos tiene el edificio? Esas cosas hacen que los chicos vayan respondiendo y vayan diciendo a medida que uno como padre le va respondiendo. Pregúntenle de todo, pregúntenle cualquier cosa y los chicos van a trabajar esa situación. Y eso es trabajar con el lenguaje. El ponerle música. El poner música es importante. ¿Por qué? Porque ahí trabaja la memoria, trabaja el tema del idioma en sí. Y eso es bueno. Muchas veces los chicos aprenden antes de aprender a hablar en castellano o a decir palabras, le interesa más decir palabras en inglés. Y es bueno, no es malo. No deja de ser información, no deja de ser algo importante. Otras veces los chicos empiezan a tararear. Hay muchas veces que he escuchado a los padres que me decían que su hijo no hablaba. Pero yo le preguntaba, ¿y escucha música? ¿Y tararea? Sí, tararea. Bueno, eso es una forma de comunicarse, el tararear. Es que los chicos tarareen, ¿sí? Una canción o algo que le quedó en la mente, es importante. Entonces hay que darle más cosas. Si tararean siempre un solo tema, es porque siempre escuchan ese tema. Entonces hay que ponerle radio para que escuchen más temas, para que los chicos tarareen otros temas y le empiecen a gustar otras cosas. No deja de ser información, no deja de ser algo importante. Y los chicos cuando tienen suficiente información en su cabeza, empiezan a hablar un poco más. Y eso los ayuda a desempeñarse, a desenvolverse. Ustedes vieron que hay chicos que son niños,
7 y 9 años, o 6, me ha pasado, o menos, que son muy rígidos con algo que conocen o con algo que les gusta. Y únicamente hablan de esa cosa. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de enseñarle a sus hijos cosas importantes. Tienen la posibilidad de mostrarle el mundo. Por así decirlo, tienen la posibilidad de abrir la ventana para que ellos conozcan, para que ellos sepan. Pues si no, ellos no van a saber nunca cómo huelen las flores si ustedes no le abren la ventana para que entre el aroma de las flores. Aprovechen esa situación. Yo me crié y crecí en una ciudad que era puro cemento, de Buenos Aires. Pero sin embargo, yo salía al campo, en la escuela me llevaban a lugares al zoológico, me llevaban a lugares en donde uno puede ver, interactuar con la naturaleza. Y eso me gustaba. Y acá en Perú es espectacular. Yo vivo en Cusco. Y es espectacular todo el paisaje que tiene a su alrededor. Aprovechen en salir, porque eso también ayuda. ¿Qué es lo que hace uno cuando sale? Cuando sale, lo primero que hacen los chicos cuando van caminando en el campo es fijarse en un hormiguero, fijarse en una piedra, fijarse en una planta, en un árbol, porque están buscando información, porque es lo que les gusta. También no hablarán con el grupo de chicos o de familiares, porque está atrás. Pero cuando se manejan solos, buscan cosas. Acá me manejan. Bueno, el tema es que aprovechen y saquen a sus hijos. ¿Sí? Tienen, como le dije, tienen una geografía espectacular. Los que viven en Lima tienen la playa. Saquen a sus hijos a la playa, interactuar con el agua, a buscar cangrejos, a buscar ostras, a probar si el agua está fría o está tibia o está caliente. Eso es importante. ¿Sí? Ya, hija, estás comiendo todos los panes, creo, mi Cristina. Es lindo curiosear qué es lo que hablan a través del Zoom. Pero bueno, entonces, trabajen de sí. Ayuden a sus hijos de esa situación. ¿Sí? El tema de... Hay un tema importante que también implica información, implica también la responsabilidad muchas veces del padre, que es el tema de sociabilizar. ¿Sí? A todos los padres les preocupa el tema. ¿Por qué les preocupa mucho el tema de sociabilizar? Porque siempre se dice que los autistas no lo hacemos. No lo hacemos porque no aprendemos, tenemos que aprender. Y muchas veces aprendemos a sociabilizar en la escuela, ¿sí? Con algún amiguito con el que nos llevamos bien o en la secundaria. Pero nosotros como autistas tenemos que aprender a decir sí, gracias, hola, buenas noches y todo eso. Muchas veces a mí me ha pasado de levantarme cuando era adolescente y no saludar. O no decir gracias cuando me servían el café o otra cosa. Y siempre me decían, ¿cómo se dice? Gracias. Buenas noches. Y así. Y yo era muy literal cuando era muy chico. Y he aprendido, y hasta grande me he manejado de ese modo. Entonces, a través de esas situaciones yo aprendí a decir, me voy al baño. Ya vengo, me voy al baño a hacer pis. Me voy al baño y así. Entonces, llegó un momento en que mi mamá, yo ya tenía como 17 años, 16 años, me dijo, cortala, no digas a que te vas al baño, porque yo no necesito saberlo. Y no necesito saber si te vas al baño. Anda callado. Y ahí aprendí a decir, listo, muy callado. Entonces, pero sí
a aprender a decir gracias, hola, ¿cómo está, señor? Pues, y es bueno eso, y es bueno practicar. Ustedes se preguntaron por qué muchas veces aparece el autismo o los diagnósticos son más marcados muchas veces a partir de los 2 años en adelante. Porque las personas neurotípicas aprenden a sociabilizar a partir de los 2 años en adelante, con pequeñas cosas. No aprenden a sociabilizar a partir del año. Bueno, aprenden a hacerlo cuando son chicos, a partir de los 2 años. Pero muchas veces, igual que los autistas, lo hacemos mecánicamente. Buena, señor, hola, gracias, y así sucesivamente. Pero, en nuestro caso, como a partir de los 2 años se empieza a socializar y se empieza a tener una vida social más activa, el autismo se da cuenta y prende las luces rojas y sabe que hay un cambio particular con el que no está muy de acuerdo, que digamos. Entonces, a partir de los 2 años aparecen características en el comportamiento. El aleteo, que antes no aparecía. No, antes hablábamos, muchas veces los padres dicen, antes hablaban y ahora ya no hablan. Y eso es porque, ¿quién es el que maneja la situación? ¿Quién maneja a las criaturas? El comportamiento, el autismo. Ustedes, como adultos ahora, se manejan solos. ¿Por qué se manejan solos? Porque son adultos. Porque ya saben cómo manejarse y qué cosas hacer. Y saben cómo llevar las situaciones. Saben que tienen que ir al trabajo, saben que esto es bueno, esto es malo. ¿Sí? Y eso forma parte de su personalidad. En el caso del autismo, los chicos de 2 años no tenemos una personalidad trabajada y muy marcada. Entonces, lo único que nos maneja a nosotros es nuestra condición. Es nuestro autismo. Por eso es que aparecen todas estas características. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo a socializar. Bien o mal, mucho o poco, pero vamos aprendiendo. Y muchos chicos, en este caso, tanto varones como mujeres, cuando son niños, tienden a ser muy sociales. Yo he escuchado a muchas madres que me dicen, mi hija me abraza, mi hija me toca, o me besa. Está bien, está bueno eso. Pero después los chicos cuando ingresan a la adolescencia, muchas veces cambian. Muchas veces los chicos se hacen más independientes. Al hacerse más independientes, se hacen más callados. Y al hacerse más callados, se hacen menos comunicativos. Y eso forma parte misma de la condición. Las personas neurotípicas van hacia un lado. La evolución de la condición los lleva hacia un lado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando son niños aprenden de 0 a 100 y se van abriendo. ¿Sí? Son bebés y los bebés necesitan información y a medida que van tener información, van aprendiendo más cosas. Y el tema de ¿y cuál es el fin? Ser más sociables, ser más comunicativos. Esa es la evolución característica del autismo, de los neurotípicos. ¿Sí? En el autismo habíamos dicho que trabajamos en espejo. Entonces, si las personas neurotípicas o no autistas, su evolución es hacia lo social, en el autismo es al revés. Y en el autismo comenzamos de mucho a poco. ¿Sí? Entonces, por eso es que muchas veces cuando somos niños somos muy amorosos, muy sociables, muy cariñosos, y a medida que vamos creciendo, nos vamos haciendo más independientes, más cascarrabias muchas veces, más solitarios, más dominantes, más territoriales. Y eso es porque, como les dije,
es la evolución natural del autismo. Y nosotros tenemos que romper con esa situación. Las personas neurotípicas también les pasa lo mismo. Ojo, no es que ellos, las personas no autistas, no lo hacen. ¿Sí? Las personas neurotípicas, les pongo un ejemplo. A medida que van creciendo, empiezan a adquirir y empiezan a tener más amigos. Y a medida que van teniendo más amigos, van perdiendo muchas veces las ganas de querer trabajar o de estudiar. Y cuando están en la universidad o cuando están terminando la secundaria, dicen, tengo una fiesta el domingo, pero tengo un examen final el lunes. ¿Qué hago? No, me voy a la fiesta y después termino de estudiar para el examen. Y se van a la fiesta. Y hay muchos que tienen la fiesta el sábado y se pierden sábado y domingo y el examen final lo tienen el lunes. El tema de la pandemia fue muy característico en esto. ¿Por qué? Porque la pandemia, ¿qué es lo que hizo? Que las personas se recluyeran más en su casa y no sociabilizaran. Y fue un dolor de cabeza para muchos, para muchas personas. Y no sabían cómo manejarlos. Y eso es algo característico en los neurotípicos, porque los neurotípicos sociabilizan. Y muchas veces no van a trabajar para sociabilizar. Muchas veces a mí me ha pasado en ver que en un trabajo era los viernes, todos los viernes a las 5 de la tarde, salían del trabajo y se iban a jugar a la pelota, mis compañeros. Porque necesitaban sociabilizar, necesitan descargar, y lo descargan socialmente. Sin embargo, yo a las 5 de la tarde no me iba a mi casa directamente. Nunca me quedé a jugar. En muchos años que trabajé ahí, nunca me quedé a jugar con ellos ni me reuní. Y ahí está la gran diferencia. Y las personas autistas, como les decía, trabajamos en espejo. Entonces, no sociabilizamos mucho, o no nos interesa mucho sociabilizar. Eso no significa que no tengamos amigos. No nos interesa socializar más allá de nuestro ámbito escolar, o nuestro ámbito familiar, o nuestro ámbito laboral. Porque somos así. Porque es algo que forma parte nuestro, pero no es algo malo. Muchos lo ven como algo. No sociabiliza, no, tiene que sociabilizar. No. No es una razón para ser funcionales, ser sociables. Lo importante es que nos conozcamos a nosotros mismos.